isquémica. Ustedes saben que la parte isquémica básicamente ha sido territorio del médico neurólogo, pero conforme va avanzando el tiempo, eh, ha sido necesario que se involucren todos los colegas de diferentes especialidades para que esto se lleve mejor, ¿no? De manera que los colegas de emergencia juegan un papel muy, muy importante, los radiólogos otro papel importante, los neurólogos creo que son lo fundamental, ellos son los que comandan el equipo de stroke, que es como se trabaja ahora modernamente, y finalmente el neurocirujano, que es prácticamente el último eslabón de todo cuando hay pacientes ya sumamente dirigidos para que se pueda hacer esto, ¿no? Y puedan beneficiarse de la neurocirugía, ¿no? Yo, en la exposición que de vida profesional no tengo conflicto de intereses, no soy proctor, no, ni speaker de ninguna empresa, ningún laboratorio, y todo lo que yo he hecho, lo he hecho con mis propios recursos. Algo que aprendí durante muchos años, creo que desde el inicio de la facultad, es este término, ¿no? El cerebro, tan importante, el cerebro es tiempo, ustedes lo saben muy bien. Y acá en este esquema, lo que básicamente quiero mostrarles es que el cerebro, cuando tiene una falta de irrigación, empieza a disfuncionar y disfunciona de acuerdo a las zonas, ¿no? De manera que hay una zona de oligoemia, que es periférica al área isquémica. Perdón, voy a ver si puedo. Mi flecha, ok. La parte del core, la parte más isquémica, alrededor de un área de penumbra. Y finalmente hay un área de oligoemia que va a ir afectándose conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, la idea de poder hacer todas las actividades que nosotros vamos a hablar ahora es ganar este tiempo de penumbra y que esta parte isquémica sea pequeña o desaparezca, ¿no? Y para ello vamos a desarrollar una serie de estrategias. Eh, También en esta charla voy a tratar de usar bastante lo que en algún momento aportamos con el IETSI, que es el Instituto para la Evaluación de Tecnología en el Seguro Social, y la elaboración de esta guía de práctica clínica, que es una de las que están comandando las actividades del Seguro Social, ¿no? Obviamente hubo un grupo importante que fue comandado por el doctor Sequeiros Chirinos y demás, ¿no? Y todos los que colaboramos en este afán. La idea que la isquemia tiene un inicio y ese inicio debe ser muy bien corroborado porque de acuerdo a ello el paciente cuando llegue a emergencia va a tener el pronóstico, ¿no? Entonces, esto que parece obvio, no lo es tanto porque en países europeos, en países desarrollados, solamente el 30% de los pacientes que tienen un ácido isquémico llegan a tiempo a una emergencia para poder hacer trombolisis, o sea, llegan antes de las 3 horas, ¿no? Los demás llegan a destiempo. Entonces, se ha trabajado durante todos estos últimos años en que el paciente debe ser educado, la población debe ser educada, ¿no? Y un ejemplo que se tomó fue un poco lo que se hizo con el problema de los paros cardíacos, ¿no? Eh, entonces, el paciente desde el inicio llega a la emergencia, inmediatamente tiene que ir a imágenes e inmediatamente tiene que ir a sala de hemodinamia. Ese más o menos es el curso en el tiempo que debe durar como máximo 6 horas, desde que el paciente entra asintomático hasta que pueda llegar a sala de hemodinamia, que es el mejor de los casos.
Eh, Afortunadamente todavía hay un grupo de pacientes que se pueden beneficiar dentro de las 3,5 horas o 4 horas y media que dura o que puede hacerse la trombolisis intravenosa. Entonces, miren todo el tiempo que tiene, todos los lugares que tiene que recorrer el paciente, ¿no? No solamente llega a emergencia, sino tiene que pasar un tráfico espantoso seguro para llegar a la emergencia y cuando llega a la emergencia, ahí empieza la hora cero, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar. Entonces, esto significa optimización de los recursos, optimización de las estrategias para poder captar ese paciente lo antes posible y que sus problemas sean resueltos lo antes posible. Y eso se hace por medio de unidades de ictus ahora a nivel mundial. Pero las unidades de ictus necesitan de todas maneras un soporte. Y en varios países, o casi gran parte de los países del mundo ya, tienen programas de ictus. Lamentablemente en nuestro país, a pesar del esfuerzo que ha hecho la Sociedad de Neurología, la Sociedad de Neurocirugía no, porque la Sociedad de Neurocirugía no tiene dentro de las competencias el tratamiento de este primario, digamos así, pero sí nos han invitado al ministerio para hablar y dar alguna opinión, pero desgraciadamente queda en eso, ¿no? En opiniones y no hemos podido lograr un programa de ictus o un programa de enfermedades catastróficas, ¿no? Obviamente esto involucra recursos, recursos que son infraestructura, personal competente, insumos, ¿no? Sobre todo bueno, todo esto va involucrado, porque si no tenemos un tomógrafo, no podemos hacer mucho. Si tenemos un tomógrafo, pero no tenemos un angiógrafo, entonces tampoco podemos hacer. Entonces, las unidades de ictus se han tratado de diferenciar en unidades básicas, que son unidades que empiezan el tratamiento desde la ambulancia. Ahora hay tratamientos en la ambulancia, hay tomógrafos en la ambulancia y ya se va haciendo inclusive antes, en la misma ambulancia, trombolisis endovenosa, ¿no? Cuando hay conceptos claros sobre el tema, ¿no? De manera que la telemedicina juega también un papel importante, ¿no? Ahora, en nuestra realidad eso es bastante complejo, obviamente, es bastante complejo, pero no es difícil de lograrlo. Yo creo que el mundo empuja hacia esto y vamos a tener que hacerlo, nos guste o no nos guste, ¿no? Las unidades de ictus definitivamente determinan el nivel de organización para una acción rápida y oportuna de los casos, ¿no? Es indispensable tener una estructura para poder avanzar, ¿no? Para optimizar los recursos, los pocos recursos que se puede tener o los muchos recursos, mejorarlos para poder utilizarlos bien, ¿no? Y reducir sobre todo ese tiempo de procesos, como hemos dicho, desde que inicia la enfermedad hasta que llega al último eslabón que vendría a ser la sala de hemodinamia, ¿no? Recordemos siempre que la sala de hemodinamia no llegan todos los pacientes a la sala de hemodinamia, llegan de un porcentaje que generalmente es filtrado en la emergencia, ¿no? Entonces, en algún momento, seguramente, el paciente va a llegar definitivamente con muy poco tiempo de paso al área de, perdón, esto creo que altera. Yo no sé si ustedes están viendo esta pantalla, mi barra porque si esto es así, tengo que sacarlo de acá para que no interrumpa los slides. Bueno, entonces, eh, nosotros tenemos un nivel de detección que tenemos que diagnosticar rápidamente, ir a hacer un comando de alerta. En otros países le llaman activar código de stroke y lo activan desde que el paciente hace un llamado por teléfono a la central de emergencia, que debería existir. En nuestro país todavía no está muy normado eso. Y inmediatamente las unidades móviles trasladan hacia el lugar donde atenderlo, ¿no? Si este lugar no tiene recursos y el paciente amerita transferirlo, por ejemplo, cuando es una oclusión de vaso grande, va a tener que hacer una referencia, ¿no? Eh, Cuando llega la emergencia, llega inmediatamente a la puerta y a partir de ahí empieza también el periodo, ¿no? Porque acá es estricto, ¿no? Deberíamos nosotros tener ya estándares, como los hay en varias partes del mundo donde funcionan las unidades stroke, para poder nosotros
tomar los puntos de partida, ¿no? Hay un punto de partida que es puerta, para tomar todos los datos del paciente para que pueda ir a sala de imágenes y tomar la decisión que corresponde, ¿no? De acuerdo al caso, si va a ir a sala de hemodinamia o simplemente va a quedar como un fármaco, ¿no? Dispositivo se refiere a la trombectomía mecánica, ¿no? Y hay un paso ahora que se ha agregado en los últimos años que son la aguja, ¿no? O sea, el momento en que se pincha la arteria femoral para poder ingresar y hacer la trombectomía mecánica, ¿no? Entonces hay tiempos, ¿no? Que empieza la hora cero con la detección y que se puede mejorar mucho y los países que invierten un poco de dinero en esto logran acortar este espacio, ¿no? La puerta, el tiempo de la puerta, que debe llegar la emergencia con toda la transferencia, y a partir de ahí sí, no hay perdón para la labor asistencial médica, ¿no? Intrahospitalaria, de que llegue lo antes posible a que pueda resolverse el problema, pasando esto por imágenes, ¿no? No voy a hacer un poco hincapié a esta parte del tratamiento de emergencia porque lo hemos hablado un poco en la sesión anterior sobre el tratamiento del ABC, el control de la presión, de descartar específicamente si es un paciente isquémico o hemorrágico, porque obviamente lo primero que hacemos después de estabilizar al paciente es llevarlo inmediatamente a una sala de tomografía y ahí comprobaremos que es un paciente con un stroke isquémico, ¿no? O hemorrágico, ¿no? Hay una clasificación que es bastante antigua, de 1993, de Adams, pero que a la actualidad va ganando cada día más nuevamente valor, que es la clasificación de los subtipos de stroke, ¿no? Como acá pueden ver, eh, esta clasificación eh, clasifica, valga la redundancia, en 5 tipos de etiología, digamos así, para clasificarlos, ¿no? El primero, que es una lesión de vaso grande, ¿no? Es decir, taponamiento de las arterias antes de M2, ¿no? O sea, me refiero a la lateral media intracraneal, ¿no? Entonces, se tapa la carótida extracraneal, se tapa la carótida intracraneal, se tapa el segmento M1, ¿no? Con frecuencia. Entonces, eso puede ser por una enfermedad de vaso grande, ¿no? El otro tema es los cardioembolismos, ¿no? Esos tenemos que tener mucho criterio porque últimamente en pacientes jóvenes, al igual que en los pacientes con ACV hemorrágico, los, los pacientes jóvenes que tienen ACV isquémico hay que ver cuál es la causa. Generalmente es cardioembólica o es traumática, ¿no? Generalmente son deportistas, se golpean el cuello o giran rápidamente la cabeza, se disecan la carótida, ¿no? Entonces es bastante frecuente, es casi un tercio de la población que tiene este tipo de problemas cuando son jóvenes, ¿no? Entonces un paciente joven que tiene un stroke, inmediatamente es un paciente súper recuperable, hay que llevarlo inmediatamente directamente, creo yo, a sala de hemodinamia para resolverle el problema ahí poniéndole un dispositivo que abra nuevamente la carótida. Lo importante es reperfundir. Un grupo bastante mayoritario, sobre todo cuando son personas de edad, es la enfermedad a vasos pequeños, ¿no? Y estos dan infartos lacunares que lamentablemente a la fecha todavía no tienen un tratamiento que sea muy eficaz. Por lo menos la parte de mecánica, digamos así, la que vemos los neurocirujanos, tenemos mucha dificultad con estos pacientes que tienen lesiones, por ejemplo, arteriosclerosis de M2, ¿no? M2 o A1, A2. Es bien complicado, el pronóstico no es muy bueno y ojalá que en los próximos años la ciencia avance para revascularizar estos pequeños vasitos que son de oclusión de vasos pequeños, ¿no? Habitualmente la trombolisis endovenosa actúa muchísimo mejor para este tipo de pacientes, ¿no? Hay un gran grupo, bueno,
de pacientes de causa no determinada, ¿no? Los denominados en otras revistas ESUS, ¿no? O sea, las de causa no conocida. Se le hace todos los estudios cardíacos, de perfil de coagulación para ver si no hay problemas de coagulopatía, qué sé yo, y finalmente terminan sin un diagnóstico determinado, ¿no? Entonces, creo que también ahí los actuales estudios se están enfocando mejor para poder dar un tratamiento a estos pacientes que no son pocos, un tratamiento de esta patología, ¿no? Eh, esta más o menos es la estadística del Hospital Almenara para el año 2010, ¿no? Se ve, para que vean la magnitud del problema, ya hemos dicho en la reunión anterior que es de todas las enfermedades neurológicas, 2/3 son prácticamente la enfermedad isquémica hemorrágica, ¿no? Que causan problemas de secuelas neurológicas o de muerte, ¿no? O sea, morbilidad o mortalidad, ¿no? Entonces, de 1,100, 1,200 pacientes que se ve anuales en el Hospital Almenara, ¿no? Prácticamente el 90% son pacientes con arteriosclerosis, ¿no? O sea, lesiones generalmente de vasos grandes, ¿no? Afortunadamente, la enfermedad de vasos pequeños, que son arteriosclerosis, es menor y el cardioembolismo también, ¿no? Obviamente, estas estadísticas tienen que ser corroboradas. Sabemos que en nuestro país lo que menos tenemos son diagnósticos estadísticos confiables, ¿no? Obviamente, el diagnóstico pasa, ya hemos dicho, por la tomografía, ¿no? Esto ya hemos comentado. Una parte importante de todo esto es saber las escalas, ¿no? Las escalas y en las escalas de ictus isquémico normalmente se usa la escala de NIS, ¿no? La escala de NIS que hemos hablado el otro día también. Es una escala muy, más o menos utilizada a nivel mundial. Hay universidades que dan inclusive constancia de poder nosotros evaluar, pero como hemos dicho, esto ahora está en la web, ¿no? Esta es una página web a la que entran. Acá en la parte inferior tienen el dato. Ustedes entran ahí y rápidamente le va a salir todas las escalas neurológicas, ¿no? Y varias de medicina, ¿no? Escala de Glasgow, escala de independencia, la escala de ICN y en este caso que estamos mostrando la escala MIS, ¿no? ¿Cómo funciona? Tiene un área donde uno entra, el ítem 1, por ejemplo, el nivel de conciencia, uno entra y le dan las alternativas, ¿no? Si despierta el estímulo, todo. Lo único que uno tiene que hacer es escoger rápidamente ese tema y ahí pasa al siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, se pregunta cuál es la edad, se pregunta el mes y la edad, ¿no? En la escala. Si una respuesta es correcta, tiene un puntaje. Si una respuesta, ninguna es correcta, también, en este caso, por ejemplo, ambas correctas eran correctas y se llenan, ¿no? Le pregunta si cierre los ojos y apriete la mano, si eso es así. Si hace una de ellas, también le ponemos ahí una de ellas y va sumando, de manera que al final, en la parte final, ya automáticamente, después de haber rellenado todos los 11 puntos, sale el cálculo automático de la escala de NIS y nosotros podemos apuntarlo en la historia clínica. Eso no debe durar más de 2 minutos en hacerlo. Es relativamente sencillo, ¿no? Con esto. Ahora también hay hojas en las que se puede llenar y obviamente también hay otras escalas alternativas. Eso depende ya un poco del centro de labores, cómo se organizan, ¿no? Por lo menos en el centro donde laboramos se usa la escala de NIS, ¿no? La otra escala que tenemos que tener importante es la escala para la reperfusión, porque eso sí nosotros lo hacemos ya en sala de operaciones, el grado de reperfusión, porque de acuerdo al grado de reperfusión, o sea, de repermeabilización del vaso, de, de eliminar el trombo, vamos a nosotros poder hacer una
verdadera verificación del grado de repermeabilización que tenemos. Y son efectivamente 3 grados. La idea es reperfundir completamente, es decir, llegar a un TC 3, como le llamamos, o por lo menos un TC 2, 2B, ¿no? 2B3 es el estándar, más o menos, para que sea una buena repermeabilización, aunque los colegas de neurología dicen que si logramos el 50% de reperfusión es ideal, ¿no? Las imágenes, hemos dicho, bueno, yo quiero que se fijen acá un punto específico que es el signo de la cuerda. Voy a pasar después una serie de tomografía que va a mostrar qué tan difícil a veces es ver este signo de la cuerda, pero cuando uno lo sospecha y uno va a buscarlo específicamente es muy útil, porque aquí ya no hay que perder en otra cosa, no hay que estar pensando en que hay que hacer resonancia magnética o una tomografía con contraste para ver otras circunstancias, nada, de frente este paciente debe ir a sala de hemodinamia porque esto es sinónimo de trombosis desde M1 hacia abajo, no sabemos la magnitud, si es solamente de M1, bueno, pero si es de M1 hacia abajo se llama trombo en tándem. Y eso sí tiene que, de ninguna manera eso va a salir con trombolisis, tiene que hacerse trombectomía. El tratamiento, bueno, lo enfocamos primeramente a la parte de diagnóstico muy temprano, como hemos dicho, porque depende de ello para evitar las secuelas. Eh, Obviamente las complicaciones que son cuanto más tiempo más tarde llega la emergencia, más complicaciones va a haber y la posibilidad de rehabilitarse, ¿no? El tratamiento acá básicamente es con dos formas, ¿no? La trombolisis intravenosa, que va ahora hasta las 4.5 horas, se ha tratado de llegar un poco más, una trombolisis a tiempo extendido, pero lamentablemente el grado de hemorragia intracraneal después de las 4.5 horas ya es mayor, ¿no? Por eso es que ya el punto límite que se ha llegado es más o menos 4.5 horas, ¿no? Pero lógicamente lo ideal es hacer antes de las 3 horas, ¿no? En nuestro país, por lo que nosotros hemos podido apreciar, prácticamente el 5 o 10% llegan a la emergencia dentro de las 3 horas. Los demás llegan fuera de las 3 horas y afortunadamente o desgraciadamente después inclusive de las 8 horas en las que ya no hay nada que hacer. Y lo único que hay que dar es tratamiento conservador, ¿no? Lógicamente, dentro de esta posibilidad de trombectomía, tenemos el tratamiento ultraselectivo de trombolisis ultraselectiva, angiografías ultraselectivas, que lo vamos a ver también ahora para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que se hace, y la trombolisis intraarterial, ¿no? La revascularización cerebral, entonces, es reinstalar por algún método la vascularización en el cerebro, ¿no? Esto, lógicamente, causa falta de oxígeno, nutrientes, todo esto que ustedes conocen, y que produce una insuficiencia metabólica para el cerebro, ¿no? Entonces, tener una reperfusión eficaz es importante. Muchas veces tenemos que entender que el cerebro tiene variantes normales, por ejemplo, lo que ustedes conocen, el polígono de Willis, ¿no? O comunicaciones leptomeningias que antes no eran muy bien estudiadas y que por eso en la facultad nos decían que el tejido cerebral, las arterias cerebrales son arterias terminales, y eso no es cierto, porque ahora vemos que gran parte de las comunicaciones que no son obvias, se hacen obvias por lo menos en la parte de leptomeningia, ¿no? Cuando, cuando hay algún grado de comunicación, ¿no? Y hacen comunicaciones extracraneales, que es lo que ahora se está estudiando, ¿no? Los pacientes que van más allá de las 6 horas, ¿no? De 6 a 12 horas en un estudio o hasta las 24 horas la circulación anterior, todavía si tuvieran esta circulación leptomeningia van a poder llegar a
atenderse, ¿no? Esta es una imagen angiográfica de la comunicación. Esta es la carótida externa, como ustedes ven, con ramas muy pequeñas, la rama temporal y superficial, que se hace intracraneal en algún momento por estas anastomosis meningias, por la meningia media que va allá dentro del cráneo y va entre el cráneo y la dura madre. También hay muchas anastomosis leptomeningias. Eh, más son a este nivel que lógicamente de las carótidas externas netamente. eh, y eso permite pues tener un tiempo de supervivencia también del tejido cerebral, ¿no? Ya cuando las cosas no son naturales, ya pues se hacen las cosas artificiales, ¿no? Y algunos colegas estos últimos años han querido hacer un poco de cirugía para hacer bypasses en pacientes isquémicos. Todavía esto está en el grado de incredulidad y de anécdota, pero suponemos que se va a seguir trabajando en esto, y sobre todo los colegas que hacen esto prefieren que se pueda hacer en lugares en los que, por ejemplo, no se puede hacer la trombectomía mecánica, ¿no? Y si hay neurocirujano, hay alguna condición para entrar a la sala, como pasa en Chile, por ejemplo, donde se ha desarrollado esto bastante, ¿no? Eh, Lógicamente, la endarterectomía, que es abrir la carótida cervical y sacar el trombo, eso se hace desde hace muchos años, pero cuando obviamente las cosas están indicadas, ¿no? Y lo más moderno ahora son los tratamientos endovasculares, que es lo que más o menos voy a incidir ahora, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, que los lugares más frecuentes de oclusión, la repermeabilización de la carótida. Como hemos dicho, si ustedes tienen una persona joven o un deportista que tiene un ACV isquémico, definitivamente sospechen una lesión traumática, ¿no? Y normalmente eso es así, ¿no? Si no es traumática, hay que llamar al cardiólogo para que haga una ecocardio o algo y vea efectivamente que hay una patencia de un agujero oval, por ejemplo, ¿no? Pero más que ello, este paciente debe llegar rápidamente a revascularizarse en sala de hemodinamia, porque gracias a ello va a poder recuperarse. Tratamiento de reperfusión es obviamente esto, ¿no? Sacar el trombo, ¿no? Entonces, sacar el trombo o eliminarlo de dos maneras, lo hemos reiterado: farmacológica con Actilice y mecánica con trombectomía, ¿no? Esto del RTPA endovenoso es bastante común ahora. Eh, Lógicamente debe tener todo esto debe partir por tener un grupo de stroke, ¿no? El grupo de stroke debe ser comandado por el neurólogo. El neurólogo debe básicamente estructurar los tiempos, estructurar los protocolos, y obviamente ellos tienen que vigilar y supervisar el tratamiento intravenoso, ¿no? Este es un fármaco maravilloso, nos ha salvado muchas veces de muchos problemas, inclusive cuando hemos tenido problemas intraoperatorios de otra índole que lamentablemente nos hicieron trombos y tuvimos que utilizar el Actilice. Así que tener Actilice en forma metódica dentro de la emergencia creo que es una de las cosas que está revolucionando el ictus, ¿no? Ahora, reitero, al nosotros tener un tiempo de ventana muy corto para la trombolisis intravenosa, lo que nos queda echar a mano es la trombectomía, ¿no? Lamentablemente la trombectomía necesita de personal entrenado y también de un centro que tenga infraestructura, ¿no? Un angiógrafo básicamente, tomógrafo y bueno, con los insumos suficientes, ¿no? La idea de trombectomía no es de ahora, ¿no? Esta, por ejemplo, es un slide que lo he sacado del Journal
de neurocirugía de 1951, en el que se hace una punción carotídea y se ve un stop en la carótida, ¿no? Ustedes ven claramente. Y esto, la angiografía, permitió el desarrollo claramente de la patología vascular cerebral, ¿no? Fue uno de los grandes avances, ¿no? Entonces, trabajando en New York, el doctor Strali hace una primera endarterectomía. Ustedes ven que las imágenes todavía son radiopacas por una sustancia de contraste y se puede ver las arterias intracraneales y en el lado izquierdo, esta es la carótida derecha, miren ustedes, que se divide en cerebral anterior y cerebral media, ¿no? Y acá hay una comunicante, la comunicante anterior que hemos hablado hace unos minutos, que da mucha ventaja para que la vascularización contralateral sea efectiva. Acá hay un stop y eso ha permitido que el paciente que entró con algún grado de síntomas pueda llegar a que se le haga esta cirugía que es la endarterectomía. Esta es la carótida interna y esta es la carótida externa. Han hecho un corte. Eso se hace con bastante frecuencia acá en la clínica. Y se extrajo estos coágulos en aquella oportunidad, ¿no? Son trombos, partes de ateromas también, pero de ahí empezaron ya a haber una serie de dispositivos, muchos dispositivos, inclusive hubo pruebas con ultrasonografía, dispositivos que llevaban en la punta del catéter ondas, ondas sonoras para destruir más o menos el coágulo, ¿no? Era la idea, ¿no? Habían otros que hacían como una canastilla, que le llamamos retriever, y habían otros que hacían aspiración, ¿no? Esto no es tan antiguo, ya es de la década del 2000 más o menos, un poco antes tal vez, porque todos estos dispositivos, salvo uno, fueron prácticamente no autorizados, ¿no? Luego se han reciclado y ahora, por ejemplo, hay Penumbra, hay Catch, hay Merci, Phenox que está apareciendo. Entonces, este es uno de los primeros dispositivos, el Catch, es un dispositivo francés. Los franceses avanzaron mucho en este tema y prácticamente ellos han estado dando las luces en la terapia endovascular, ¿no? Este es un retriever que ellos propusieron, pero no fue sino hasta el 2015, donde realmente la terapia endovascular adquiere su verdadero valor y su contexto, porque hasta el 2000, hasta la aparición de esta serie de estudios, que fueron estudios que validaron la metodología, ¿no? Había mucha discusión en si hacer o no trombectomía y la mayor parte de los neurólogos decían, bueno, eso no sirve para nada, como muchos neurólogos todavía lo dicen. No, la trombectomía no sirve. ¿Para qué lo vas a mandar a que le abran la carótida? No, para nada, no sirve, ¿no? Pero ya eso se ha deslindado y el 2016, el 2015, ya con estos estudios, eh, prácticamente la trombectomía mecánica ha quedado como gol estándar en el tratamiento de la revascularización, ¿no? Este es un esquema, nosotros hacemos esto, pinchamos la arteria femoral, como ven ustedes acá, subimos con un catéter hasta la carótida intracraneal, ¿no? Pasamos obviamente los troncos supraaórticos, esta es la carótida interna izquierda, el tronco brachiocefálico derecho, la carótida interna, hasta la arteria vertebral y subimos hasta los confines de las arterias, ¿no? Ponemos un dispositivo que es un microcatete, que lo ven acá en azul. A ver, vamos a ver si puedo hacer algo. Bueno, donde está mi puntero está el microcatéter. Por dentro del microcatéter hay un stent retriever que está sacando el coágulo, ¿no? Una vez fuera, este es el stent,
Vean ustedes el trombo, ¿no? Esta fue una de las primeras trombectomías accidentales que le hicieron en Alemania, ¿no? Por una iatrogenia y afortunadamente ahí empezó la trombectomía mecánica con stent retriever, ¿no? Obviamente hay criterios para trombectomía mecánica. Hemos dicho que la escala de ranking modificada es una de ellas. Lo hemos hablado la reunión pasada, pero la escala de ranking de 0 a 1 significa que el paciente esté lúcido, tenga algún grado mínimo de dificultad neurológica. Eh, Generalmente esta trombectomía es muy favorable en la patología de vasos grandes, ¿no? O sea, debajo de la cerebral media. Lo ideal es que tenga más de 18 años. Hasta ahora no entiendo por qué yo realmente, pero esa es una forma como se ve la isquemia. Eh, el puntaje de NIS normalmente debe ser mayor de 6. A mi criterio, el puntaje ideal para hacer trombectomía mecánica está indicado cuando el NIS llega por encima de 8 y es muy útil, ¿no? Es casi pronóstico, hay que demostrar eso, se está haciendo trabajos al respecto, ¿no? El aspect es una escala en base a imágenes que particularmente yo no le tengo mucho aprecio, es tediosa, hay mucho error en la lectura, así que ya seguramente para los estudios después de las 8 horas ya podría un poco ayudar, ¿no? Pero no es muy práctico. Lo ideal de la trombectomía es que tenga un TC2B3, como lo dijimos en su momento, ¿no? Este es uno de los dispositivos inicialmente aprobados. No fue tenía un porcentaje muy alto de fallas, por eso es que hasta el 2013, 2012 no había un dispositivo que ayude mucho, hasta que fue el otro tipo de stents. Miren, hay stents de todo estilo, retrievers, ¿no? De todo estilo, ¿no? Esto es un ultrasónico, por ejemplo, ¿no? Desde el 2004 hasta el 2013, ¿no? Y el 2015 ya se destapa toda la terapia endovascular. Pero el que ha destapado realmente el tratamiento es este stent, ¿no? Este dispositivo es un stent retriever, se llama Solitaire. Este Solitaire sí tiene una muy buena recuperación del trombo, y se empezó con esto a partir del 2012-13 a poder trabajar muy bien la retracción del coágulo, ¿no? Ahora en la práctica, con el solitario inclusive, sacamos otros dispositivos que antes no pensábamos sacarlo, ¿no? Por ejemplo, como stents derivadores de flujo, ¿no? Que son stents que se fijan a las arterias y que son un poco difíciles de sacar, pero con este stent solitaire lo podemos sacar, ¿no? Obviamente ahora hay un sistema penumbra, que es un sistema de aspiración eh, concomitante para poder mejorar los resultados, ¿no? Este es el stem que les comento. Es un overlap, se llama, o sea, es una malla que es sobrepuesta una con otra en los bordes exteriores a nivel y a este nivel. Es Mm, Antes venía desprendible, ahora ya no se desprende este stent, o sea, uno puede tener la garantía de agarrar el trombo y sacarlo, ¿no? No jalarlo, ¿no? Tiene medidas, tamaños, de acuerdo a las arterias que se quiera trabajar. Eh, y bueno, la recalización va paralelo al grado de recuperación, ¿no? Medido con la escala modificada de ranking, que van paralelas, ¿no? A mejor uso del Standard Retriever, el pronóstico es mayor, ¿no? Obviamente, ahí influye pues el tiempo de llegada y todo lo más que hemos conversado, ¿no? El primer caso en el Perú lo hicimos nosotros en una clínica privada. Vean ustedes este trombo en la cerebral media.
entre M1 y M2, ¿no? Que no deja hacer una buena perfusión, ¿no? Este caso lo hicimos en enero del 2011 y bueno, ha pasado bastante tiempo y creo que somos testigos de que nuestro país no ha avanzado mucho en la trombectomía como sí ha avanzado, por ejemplo, en España, ¿no? En España hicieron esto más o menos en 2000, a fines de 2010 también, 2011. Y ahora España tiene una serie bueno, tiene infraestructura para centros de stroke, varios, ¿no? Que se dan abasto para toda la población, ¿no? Y ahora mm, que la cosa se hace más frecuente, ya no tiene abasto, ¿no? Pero bueno, logramos retirar ese trombo, miren este pedazo del trombo, ¿no? Y la paciente, pues, esto era antes, y esto era a las 4:20, y esto es a las 6:10 de la tarde, con la carótida repermeabilizada, y eso permitió darnos la confianza de poder seguir trabajando, ¿no? Eh, Acá vemos una tomografía posterior a la, a la reperfusión, y esta es una hiperperfusión, ¿no? O sea, todo el tejido que estaba no vascularizado por varias horas, pues hizo una perfusión. Esta es una foto de la paciente con el equipo, es el doctor Rodríguez, con el que hemos trabajado un buen tiempo. Esto es lo que le digo, miren, acá en el lado derecho, ustedes ven encima de la cuerda, y en el lado izquierdo yo le voy a pasar la tomografía para que ustedes puedan apreciar que a veces no es tan sencillo el- yo no sé si lo llegaron a ver, pero no, hasta ahí, por ejemplo, no hay nada, seguimos. Si lo vemos un poco con tranquilidad, ya, este es el Valle de Silvio, ¿no? El Valle de Silvio, por acá discurre la arteria, la cerebral media, y nosotros vamos avanzando, y ahí vemos cómo toda la arteria cerebral media está tapada, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco de acuciosidad para ver este signo, ¿no? Y poder saber que este signo es un signo patognomónico de que se ha cerrado esta arteria y que tenemos que entrar a trombectomía. La trombolisis no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Esta es la imagen del paciente en una tomografía 3D. Vemos cerrada la porción M1 de la carótida derecha. Fíjense, esta es la angiografía. Hay un stop, no se logra ver las ramas distales. A esto le llaman infarto maligno. La probabilidad de muerte es altísima, altísima. Está por encima del 80% de muertes de pacientes, incluso con craniotomía descompresiva, ¿no? Entonces, cuando hay estos problemas, sí, fíjense cómo hay una serie de vasos que tratan de compensar esto, ¿no? La carótida de la meningia. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Acá vemos una angiografía mucho más detallada, como nuestro catéter inyecta la sustancia de contraste y hay un stop claramente en M1, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Esta es una microguía que la vamos a subir. Acá en la derecha ven cómo ha subido la microguía, y a través de la microguía, que es esta de acá, no sé si logran ver ustedes este punto de mi cursor, que es el catéter intracraneal que está subiendo, ¿no? Intracraneal, y pasa el trombo, atraviesa el trombo, acá va a salir el stent, ¿no? Y este stent lo estamos subiendo, ¿no? Ven ustedes acá unos puntitos, 3 puntos de la punta del stent, que está fijo al microcatéter, que es este, y lógicamente al catéter guía que está en la carótida, ¿no? Entonces,
hemos atravesado el trombo como si fuera un corcho y tenemos que retirarlo, ¿no? Acá una vista mucho mayor, acá sí se logra ver mejor el stent, así nosotros vemos, no somos magos, solo que vemos mejor en la sala de operaciones, ¿no? Hemos hecho un primer pase, ¿no? Miren ustedes cómo se ha abierto la carótida, se ha repermeabilizado M2, M3, ¿no? Pero todavía acá hay un trombo en la rama temporal anterior, ¿no? Que no nos permite, que si dejamos esto igualito el paciente tendría un problema muy serio, ¿no? Entonces, la trombectomía debe ser prácticamente una norma del 3B, 2B3, ¿no? Del TC 2B3. Entonces, acá ven en negativo, esta imagen le llamamos road mapping nosotros. Estamos atravesando con el microcatéter para buscar este otro trombo pequeño, ¿no? Llegamos a la arteria, a la temporal anterior, atravesamos el trombo residual que hay con la microvía y con el microcatéter para, a través de él, ¿no? Nosotros podamos subir nuestro stent que va a ser el que retire finalmente el trombo, ¿no? Entonces ustedes ven cómo hemos avanzado distalmente la guía, estamos avanzando el microcatéter para pasar el trombo, ya pasamos el trombo, había una resistencia, ¿no? No sé si ustedes miren cómo salta el catéter, ¿no? Ahí, ven, salta, ahí es donde ha pasado el trombo, y ya tenemos la posibilidad nosotros de abrir el stent acá y retraer como nosotros le decimos en sala, ese maldito trombo, ¿no? Entonces, ahí está el stent, mira, fíjense, estamos subiendo más el stent, aquí está la punta del microcatéter, hemos retraído un poco el microcatéter y se está abriendo el stent, estas tres puntitas, estas tres patitas son del stent, estamos bajando el microcatéter acá, ¿no? Este es el final del stent, y luego vamos a retirar el stent y el microcatéter, todo en conjunto. Empezamos a jalar, el microcatéter vuelve a subir porque hay una contrafuerza y estamos jalando todo el trombo acá. Acá se está viniendo el trombo y lo vamos a sacar por toda la carótida, ¿no? Ahí estamos a punto de finalizar ya esto y finalmente sacamos todo, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? Eh, Estamos haciendo ahora una angiografía final y miren cómo se ha permeabilizado la rama temporal anterior que estaba tapada, una rama muy importante que dejarla ahí hubiera sido catastrófico, ¿no? En sala de operaciones tratamos de hacer nosotros este trabajo lo mejor que podamos. Esta es una geografía de control, ¿no? Miren toda la repenalización que hay, ¿no? Este paciente ha sido recuperado prácticamente de fallecer, ¿no? Y esta es la geografía de control el día que hicimos la trombectomía, ¿no? Y van a ver cómo hay un hiperflujo, ¿no? En la zona acá, ustedes logran ver. Esto parecería que fuera una hemorragia, pero no lo es, ¿no? Es la cantidad de sangre que está llegando porque esto estaba totalmente cerrado. Si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, estos son los ganglios basales, este paciente no solamente hubiera tenido infarto de esta zona, sino de toda la cerebral anterior, sobre la cerebral media, lo cual nos hubiera obligado a hacer una craneotomía descompresiva con todas las consecuencias que trae y la probabilidad de muerte alta del paciente, ¿no? Esto es lo que se ha revolucionado. Y fíjense, porque pueden decir, no, no le creo, doctor, esta es una hemorragia, ¿no? Entonces nosotros siempre hacemos un control al mes, ¿no? Al mes. Este es el control, perdón, este se está repitiendo. Este es el control al mes, perdón, a los 10 días. A los 10 días nada más vemos cómo el,
la circulación se ha normalizado y no hay áreas de infarto, ¿no? Esto lógicamente va a ir mejorando conforme va el tiempo y la recuperación del paciente es altísima, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la carótida se tapa? Este es un caso ya de varios años también, eh, del 2010, justamente cuando empezamos a hacer la permeabilización en el Hospital Amenábar. Es un colega médico. Estas imágenes son permitidas por nuestro colega porque le hemos pedido su autorización para poder mostrarlas. Y fíjense, él tenía antecedentes de tabaquismo, ¿no? Muy fuertes, muy fuertes. Y estas imágenes son imágenes de infartos loculares que ya había tenido ya momentos o días previos, 2 o 3 días previos al evento, ¿no? Cuando nos llega a la emergencia, nos llaman a las 5 de la mañana, porque así es. Nosotros entramos a sala de operaciones, ¿no? Y vemos que esta es la carótida externa. La carótida interna no existe, está totalmente tapada. Entonces, como algunos muchachos estudiantes me decían, doctor, esto nos puede estar engañando, esta puede ser la carótida interna y demás. Entonces, vemos cómo la carótida primitiva solamente llena la carótida externa. En lateral vemos esta pequeña muesca que es la carótida interna, que habitualmente el lugar donde nace la carótida. Esta es la carótida externa con sus ramas, ¿no? Esta es la temporal superficial, ¿no? Esta es la faringe ascendente, es la arteria occipital, y etcétera, ¿no? Entonces, esta muesca es la carótida. Nosotros hemos subido, esta es una microguía en busca de entrar a la carótida. Hemos logrado pasar todo el trombo, toda la zona, porque tenía un problema de estenosis de carótida, toda la zona del trombo y de la placa de ateroma que originó el trombo acá. Y finalmente pasamos este dispositivo que se llama Spider para poder, miren, este es el tamaño del Spider, esto es en milímetros. Y este es el stent que lo colocamos. Ahora hay otros stents mucho más modernos. Hemos pasado el Spider hasta arriba. Estamos haciendo una angiografía ultraselectiva. Esta es la carótida distal. Esta es la arteria, la carótida ya haciéndose paraclinoidea, o sea, acá nace la arteria oftálmica. Estamos ya dentro del cráneo prácticamente. Esto todavía es extracraneal. Esta es la parte petrosa. Fíjense, colocamos el dispositivo que no se ve tan claro ahí, lo vamos a ver dentro de un poco, el Spider, y estamos poniendo ya el stent. Este es el Spider, fíjense, no sé si logran ver esta puntita, y termina acá, es una canastilla que tapa toda la arteria. Este es el catéter que va a aportar el stent, este es el stent carotídeo, y lo vamos abriendo progresivamente con el Spider abierto para que todas los trombos residuales que empiecen a salir al abrir la carótida queden atrapados en el Spider, ¿no? Ya hemos abierto, miren la zona de arteriosclerosis que condicionó el trombo. Hemos abierto, este es el Spider, se ve mucho mejor acá. Acá sí se ve clarísimamente en forma de triángulo el Spider. No, a veces es difícil mostrarlo en imágenes. Y esto era antes, y esto cómo quedó después, ¿no? O sea, esta es la carótida externa, con sus ramas, y esta es la carótida interna, ¿no? La carótida externa ya no tiene perfusión, ¿no? Casi, porque toda la perfusión que se iba a la carótida antes, ahora ya está entrando intracraneal, ¿no? Este es el Spider, como hemos dicho, ¿no? Sin embargo, no contentos con ello, veíamos cierto grado de insuficiencia vascular en el área de la corteza, y lo que hicimos fue entrar con un microcatéter para hacer trombolisis intraarterial.
¿no? Acá estamos en la arteria cerebral media, esta es una visión lateral. Estamos inyectando Actildice por vía transarterial intracraneal. Miren cómo vamos abriendo las arterias, ¿no? Y va mejorando mucho la circulación, ¿no? Esta es una tomografía de control un tiempo posterior. Él quedó con una secuela de una isquemia que le producía problemas de sensibilidad en los dedos del lado izquierdo. Eh, Progresivamente nosotros también hemos ido haciendo controles, esto fue mejorando, creemos que el cerebro siempre es plástico, cuando hay fisioterapia y demás va mejorando, el colega ha hecho sus actividades habituales, siempre lo vemos en el hospital, nos saludamos muy cordialmente, es una resonancia posterior para ver el grado. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la terapia? En realidad va a depender mucho del grado de revascularización que nosotros podamos hacer dentro de sala y lógicamente eso medido por grado de independencia y el estadio clínico trombectomía con el NIS, ¿no? La calidad de vida cambia definitivamente, de la muerte pasa a la vida o de la dependencia pasa a las actividades, ¿no? Esa es la repercusión brutal que tiene esta patología, ¿no? Todo depende mucho de lo que actuemos, cómo lo hagamos. Las cosas no son color de rosa siempre. Hay un grupo de pacientes que pueden hacer hemorragia, ¿no? Se puede embolizar territorios que antes no estaban cerrados por los trombos que se pueden desprender. Puede haber lesiones de vasos, perforaciones, disección, qué sé yo, y lógicamente con una secuela de morbilidad y mortalidad. Pero esto no es ni el 2%. Lógicamente es como subir a una combi, ¿no? Hay riesgos, no sabemos si vamos a llegar a nuestro destino. Igual es la actividad quirúrgica. Nada es color de rosa, siempre todos los pacientes son complicados, todos los pacientes son complejos y afortunadamente y gracias a Dios las cosas se dan cuando uno hace con dedicación y con mucho empeño todo esto, ¿no? Ahora hay nuevos dispositivos, no solamente está el Solitaire, hay muchos, hay Eritreo. En realidad esta es una industria que es brutalmente agresiva, ¿no? Con la idea de poder copar mercados, ¿no? Copar mercados. Hay una aspiración que ahora es frecuente. Nosotros en la clínica tenemos permanentemente todos estos dispositivos, ¿no? Tenemos una atención como si fuera el primer mundo, como si estuviéramos en Francia o Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Aplicando todo lo que podemos tener. Estos son los dispositivos, miren, diferentes que hay ahora, ¿no? Hay tanto que se han empezado a clasificar los sistemas de primera generación, de segunda generación, de tercera. La idea internacional es qué tan revascularizado se da, ¿no? O sea, yo puedo decir todo me va bien y eso nadie me va a creer, pero estos son estudios ya un poco antiguos, del 2018, pero miren cómo el grado de recanalización llega al 69%, ¿no? Versus a complicaciones con hemorragia, que es el 2%, ¿no? ¿No? Para otro estudio, la recanalización similar, 70%, mientras que el grado de sangrado ha aumentado. Pero estas son las cosas que debemos ir manejando, debemos ir mejorando. Y como digo, esto para nuestro país empieza y va a darse, tiene que darse porque es una necesidad de nuestra gente. Esto es como el infarto cardíaco, igual el infarto cerebral es un cambio brutal del estilo de vida de los pacientes y de la calidad de vida de la familia, ¿no? Hay nuevas técnicas, hay nuevos catéteres que están entrando para llegar a lugares más distales, hacer mejor reperfusión. Lo que no se logra, lo que no logramos todavía es sobre los vasos que están por distales, ¿no? En M2, M3, ¿no? Y, y esa es la idea de mostrar lo que se va haciendo. Como digo, ahora, por ejemplo, hay otros catéteres que tienen un catéter balón que permiten una tromboaspiración mucho más fácil con aspiradores controlados,
¿no? Y quiero terminar diciendo lo del principio, ¿no? Pensemos que el cerebro es tiempo, que no nos quedemos en lo que tenemos y lo que tenemos es poco. Lo que tenemos, que es la trombolisis endovenosa en los lugares, casi en todas partes del Perú, todavía no lo estamos aplicando de la mejor, de la forma óptima, no porque nosotros no querramos, sino porque realmente el trabajo en stroke isquémico es largo. Empieza desde la educación de la población para llegar a tiempo, pasa por los recursos que nos debe asignar el Estado de forma legal, porque en otros países se da. No vamos muy lejos, ya hemos hablado de Chile, por ejemplo, que tiene un grupo de enfermedades catastróficas que debe darse en nuestro país. Y lógicamente dentro de nuestra sociedad tratar de buscar lo mejor, y lo mejor que es la atención de salud digna, ¿no? Con buenos equipos, no es imposible, no es imposible. Eso lo está demostrando Bolivia, lo está demostrando Argentina, que está peor que nosotros económicamente ahorita, y ni hablar con Brasil, ¿no? Así que esta es una lección de vida que tengo y creo que nosotros debemos luchar por que nuestra población obtenga lo mejor, ¿no? Sepamos que todos estos pasos, que tenemos 6 horas para cumplirlo, se cumplan. Y el éxito de todo tratamiento va a ser ese, ¿no? Que le pongamos la fuerza y cumplamos los protocolos, los tiempos, ¿no? Quedan otras cosas mucho más para hacer, por ejemplo, el análisis, el estudio de las perforantes, nuevos estudios seguramente con resonancia que nos den más sobre flujos cerebrales, qué sé yo, ¿no? Yo les agradezco mucho por esta invitación. Quiero agradecer a todos ustedes, eh, al, al decano del Colegio Médico, el doctor Fernando del Valle Espejo, que ha tenido la gentileza de invitarme a estas exposiciones. A todos ustedes del Colegio Médico de Huaraz, y ojalá que les sea útil esta pequeña conferencia, que lo único que quiere es tratar de incentivar a las personas a que hagamos cada día mejor nuestra actividad médica, ¿no? Muchas gracias. No sé, creo que si hay alguna pregunta, eh, estoy para resolverla. Si no, en todo caso, les agradezco por haberme soportado estos minutos. Y yo estoy ahí en el Hospital Almenara para cuando ustedes quieran. Y si es necesario poder ayudar en la medida de las posibilidades, ¿no?